Bueno, somos los últimos antes de la comida, así que estamos compitiendo con el hambre de todos ustedes. Vamos a hablar de fertilidad asistida y es un tema raro para hablar en un congreso de investigación de mercado, hablar de cómo humanizar la experiencia de la fertilidad asistida. Lo traemos por varias razones. La primera es que hay aplicación de inteligencia artificial, hay un montón de cosas que le vamos a contar, pero lo más raro que nos pasó es que se nos acercó un embriólogo, un señor que dentro de un laboratorio une dos pedacitos y arma una futura persona y nos dijo, quiero estudiar algo, quiero saber qué le pasa a las mujeres cuando hablan con nosotros y cuando no hablan con nosotros. No sé si todos conocen el proceso de fertilización in vitro, pero hay un médico especialista en fertilidad que te dice que tenés que hacer determinado tratamiento, con ese hablas siempre, con el otro no hablas casi nunca. Y lo que dice este embriólogo es cuando hablan con nosotros se tranquilizan, se calman y queremos saber si esa experiencia les pasa a todos o solamente a algunos pacientes. Perfecto, podemos hacer una investigación, tenemos que buscar un target bastante difícil, tenemos que hacer una investigación que registre las emociones de esas personas durante el camino, que también es bastante difícil, tiene que ser cualitativa, tiene que ser cuantitativa también porque ellos quieren presentar papers en congresos de medicina, entonces sale una fortuna. Y la respuesta del embriólogo es, soy un embriólogo, no soy un laboratorio, no soy una clínica, soy un embriólogo, tengo acá un especialista en fertilidad, y la frase está de moda, no hay plata. Entonces, nosotros pensamos, o le decimos que no, o agudizamos un poquito la imaginación y vemos cómo lo hacemos, ¿sí? Este señor embriólogo no es un embriólogo cualquiera, es un influencer en redes sociales. Retomando el tema de los influencers, pero esta vez del lado positivo. Tiene una comunidad de gente que lo sigue y él habla de embriología, habla de cómo se hace eso en redes sociales. Y nos dijo, ¿y si le preguntamos a esta gente que me sigue? Y ahí empezamos a seguir este camino que le vamos a contar cómo fue. Bien. ¿Se escucha ahí? No sé. ¿Está prendido? ¿Ah, sí? Bueno. Ok, no estoy acostumbrada a los micrófonos. Bien, a ver, la temática era los tratamientos de fertilidad. Sabíamos que esta era una temática sumamente sensible, donde la sensibilidad justamente de las mujeres está todo el tiempo a flor de piel, ¿no? Entonces, nuestra primera prioridad era poder entender esa emocionalidad que entraba en juego en los tratamientos de fertilidad y poder garantizarles a las mujeres un ambiente de privacidad, de respeto por aquellas historias y aquellos datos que nos iban a contar y que sabíamos que eran muy sensibles. Entonces, teniendo esto como horizonte, nos planteamos 3 objetivos de investigación. Por un lado, necesitábamos entender y evaluar cómo era esa experiencia o cómo había sido esa experiencia de tratamientos de fertilización in vitro en la última vez que habían hecho ese tratamiento en una clínica. Entender también qué rol tienen los profesionales que atienden durante ese proceso, fundamentalmente el médico de cabecera, que suele ser un especialista en fertilidad, y también el rol que puede llegar a tener el embriólogo en este tipo de tratamientos. Y finalmente ver, bueno, qué de todas estas variables impactan más fuertemente en los niveles de lealtad y de recomendación de una clínica. Ahora bien, teníamos un desafío súper grande. Tenemos un target de nicho. Tenemos que tener una muestra robusta, porque los datos cuantis después tienen que ser presentados en congresos. ¿Cómo llegamos a una muestra robusta en un target tan específico como este? Los métodos tradicionales de contacto iban a ser o imposibles o muy poco efectivos en términos monetarios, en términos de tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos hacer encuestas online, pero contactando a la gente a partir de la comunidad de Instagram de este embriólogo. Y ahí... Sí, ¿qué pasa con el sesgo, ¿no? De la información? Porque vamos a ver toda gente que lo conoce a este embriólogo, lo sigue en las redes. Lo primero que hicimos fue ver quién era esa gente. Y lo que descubrimos es que era gente que se había tratado en más de 30 clínicas diferentes en todas partes del país, que no todas habían pasado por un embriólogo antes de conocer a este embriólogo. Es decir, que la experiencia que vivieron había sido previa a contactar a este embriólogo. Con lo cual nos parecía que la muestra, si bien dejaba fuera a las mujeres que nunca en su vida han visto a un embriólogo, que hacen hecho un tratamiento pero nunca han visto a un embriólogo porque lo han visto en redes sociales, la muestra era viable para hacer este tipo de estudios, para saber cómo es la diferencia entre un proceso con y sin embriólogo en fertilidad asistida. Con lo cual decidimos hacerlo, es decir, le pusimos el link en el canal de él, ¿sí? de Instagram, la cuenta de él de Instagram. Pero también para el tema de las preguntas abiertas, ahí teníamos un tema, que es cómo hacemos para preguntar algo
tan confidencial, repreguntar y demás de manera cuantitativa online. Si ponemos a moderar a alguien 1829 casos, vuelve otra vez el tema del presupuesto. Sabemos que la gente cualitativa es gente muy valiosa en todos los sentidos, incluso en el sentido monetario. Es decir, para hacer todas esas entrevistas teníamos que tener un presupuesto mucho más grande. Bien, entonces, ¿qué hicimos para tratar esta parte más cualitativa del estudio? Es una parte cualitativa que está inserta dentro de un cuestionario Quanti, ¿no? Utilizamos preguntas abiertas que tenían la posibilidad de ser respondidas en audio. Pero no solo eso, sino que esas preguntas estaban asistidas por inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Les hacíamos una pregunta a las mujeres podían responder en audio. Ya sabemos que cuando hablamos, por ejemplo, mandamos mensajito de WhatsApp, estamos como más libres, ¿no? Más sueltos para contar más, abrirnos más, nos da privacidad. Eso, no tenemos un intermediario humano en el medio que nos pueda llegar a cohibir con una temática tan sensible como esta. ¿Y qué hacía la IA acá, en todo esto? Por un lado, transcribía en tiempo real esas historias que se iban contando en audio. Pero por otro lado, tomaba de esas historias conceptos claves que las mismas entrevistadas iban diciendo y pedía especificidad, pedía ampliar esa temática. Eso que nos dio como resultado historias sumamente potentes, completas y además claras para después nosotros poder analizar. Sí, lo que nos quedaba era el tema, hay un tema ético acá que es que estamos registrando la voz de la gente. No lo hacíamos muy seguido esto, acá lo estamos haciendo a nivel cuantitativo, estamos registrando la voz de 1829 personas, mujeres en este caso. ¿Y qué pasa con eso? Nuestro miedo es que eso llegue a formar parte de algún contenido que no fue consensuado por las personas. Le damos la voz, una base de datos con 1800 audios a nuestro cliente y no sabemos dónde termina. Entonces, lo que hicimos antes de empezar es firmar una NDA, que todo lo que las personas dicen se puede utilizar como verbatim, como un estudio común, pero la voz no puede utilizarse. Imagínense si ustedes hacen una encuesta y después en una publicidad escuchan su propia voz, ¿no? Porque ustedes firmaron algo poco claro en una encuesta y termina su voz diciendo qué bueno que es Opinaya como consultora y aparecen en un video en LinkedIn en ese caso, porque es donde anunciamos. Pero para que eso no suceda, sí nos metimos con el tema de este NDA y decirles, asegurarle a las mujeres que su voz no iba a ser usada para nada que no fuera una investigación, en este caso médica, de investigación de mercado, pero orientada hacia la medicina. Y por otro lado, también este sistema nos permite que la persona pueda escuchar lo que dijo y borrarlo en el caso de que no le guste cómo quedó y volver a decirlo, cosa que con un moderador es un poquito más difícil. Entonces es más fácil abrirse a decir cosas también, porque yo lo digo, después lo escucho. ¿Cómo quedó? No me gustó, no es esto lo que quería decir, lo puedo volver a decir y revisar. Nos quedan 5 minutos. Bueno, y empezamos con los datos. Vamos rápido. Vamos primero a los datos duros, que un dato súper clave para este estudio es lo que arrojó el NPS. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que, ¿qué es lo que más impacta, lo que más mueve la aguja a la hora de recomendar una clínica de fertilidad? Es la satisfacción con el médico de cabecera y también el haber sido atendida por un embriólogo. Fíjense cómo partimos de un EPS súper bajo a nivel total de la muestra, 26% nada más de recomendación de una clínica, y cómo vamos subiendo entre mujeres satisfechas con su médico, y fíjense cómo llegamos al nivel superior de una recomendación de casi el 70%, cuando esa mujer pudo tener varias consultas con el embriólogo a lo largo de todo su tratamiento, ¿no? Eso es un dato súper clave, tenemos un montón de variables más que no las vamos a poder mostrar en este momento, pero súper clave. Pero acá necesitábamos llenar, ¿no?, estos datos. Sí, los que están desde la mañana vieron que hoy se habló de baja de natalidad, pero piensen que las personas que van a hacer fertilización in vitro en Argentina tienen un 26% es el NPS de recomendación de la clínica a la que fueron a hacer en el total. Y que solamente quienes tuvieron esta atención, bueno, al pase de lámina, del embriólogo. Pero todo esto nos decía un número, y ese número lo podemos presentar y decir, qué bárbaro, pero no había nada de la historia atrás. Así que ahí sí vimos el tema de las preguntas abiertas con inteligencia artificial que nos va a contar Mariana. Bien, ¿qué hicimos? ¿Cómo las tratamos estas preguntas abiertas? Fundamentalmente una, que era donde le pedíamos a las mujeres, bueno, imagínate que estás, no sé, con tu mejor amiga y le querés contar cómo fue tu experiencia con el embriólogo, qué te pasó, qué te aportó, qué no te aportó, tal vez, ¿no? Bueno, en fin, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo tratamos esos datos? Por un lado, los tratamos de manera cuantitativa, codificamos,
Y, digamos, en estos resultados cuantitativos, a partir de esta pregunta abierta, lo que vimos es que los aportes del embriólogo son dos claves. Uno es aportar información relevante para las pacientes, detallada, clarificar esa información, información que no siempre viene de la mano del médico de cabecera, porque el médico de cabecera sabe muchísimo, pero no está en el laboratorio armando los embriones, entonces hay un tipo de información específica que la paciente, si no habla con el embriólogo, se pierde. Y la otra clave del rol del embriólogo es el impacto que tiene, ¿no?, el dar este tipo de información. El impacto es que hay justamente una deriva en la emocionalidad de las pacientes en su tratamiento que es altamente positiva, ¿no?, que tiene que ver con sentirte contenida, con sentirte más segura, etc. Pero bueno, también lo que hicimos es analizar esa pregunta abierta de manera cualitativa. Y acá una de las primeras cosas que vimos fue, a ver, ¿desde dónde parte esta gente? ¿Desde dónde parten estas mujeres cuando entran a una clínica a empezar a hacer su tratamiento de fertilidad? Digamos, ¿cuáles son esas condiciones de lectura a partir de las cuales después ellas van a leer y experimentar todo lo que les venga a pasar durante el tratamiento? Bueno, lo que vemos es que para las mujeres en general, cuando van a una clínica y hacen un tratamiento como este, se genera una relación sumamente asimétrica entre médico y paciente. Siempre sabemos que hay una asimetría ahí, por supuesto, porque hay un profesional y una paciente. Pero en este caso vienen mujeres con esperanzas, con dolor, ¿no?, mucho dolor, culpas también iniciales, ponen el cuerpo en manos de los profesionales y parece que ahí ya ellas ya no tienen nada para hacer. Entonces esa asimetría genera mucha inseguridad, falta de información, etc. Sobre esa plataforma es que pudimos empezar a leer, bueno, y entonces, ¿qué pasa con la valoración del embriólogo? Bueno, el embriólogo, a partir de dar esta información que ya les conté que da, empieza a darles seguridad a las mujeres, las empodera, les devuelve esta autonomía para poder tomar decisiones durante este proceso. Les da expectativas realistas. Estamos por terminar. ¿Listo? ¿Podemos seguir adelante? Bueno, pero ¿qué pasa? En la encuesta también vimos que el 79% de las entrevistadas no tuvieron consulta con un embriólogo. Y en el 73% de los casos porque la clínica no le ofreció la posibilidad. Es decir, esto está totalmente invisibilizado para la mayoría de las mujeres. No saben que esto podía pasar, se enteran después del tratamiento, después de que fracasa el tratamiento, después de que el tratamiento es exitoso. Es independiente esto, el NPS es independiente del éxito, no del fracaso. Entonces, la idea es que nosotros podíamos aportar algo para humanizar esta experiencia, podíamos aportar esto. Esto tenía que sí o sí terminar en papers, esto sí tenía que terminar en algo que influya en el mundo de la medicina. Se va a presentar la semana que viene en el Congreso de Fertilidad Norteamericana 4 papers que salen de este estudio, hechos por 4 médicos diferentes, con los que después se colaboró una vez terminado el estudio. O sea que nos sirve para llevar un granito de arena a que esto cambie. Pero sobre todo también queríamos hablar de metodología, porque estamos en un congreso de SAIMO y SEIM, ¿no? Y lo que nos demostró esto es que uno se puede investigar profundamente, se pueden obtener resultados con una investigación que es más barata, utilizando la inteligencia artificial. La ironía de que, para humanizar la parte que tratábamos de que nos expresen sus emociones, usamos inteligencia artificial, 0 minutos, y eso, ¿no? Y que podemos hacer una investigación quali quanti, ¿sí?, con un quali de 10, 15 minutos, no más. No es una investigación cualitativa, no reemplaza al moderador o el entrevistador cualitativo, pero se puede hacer una investigación con profundidad cualitativa y con alcance cuantitativo, y que no necesariamente tiene que ser solo para las grandes empresas, no necesariamente tiene que ser para los grandes clientes, sino que también pequeños clientes se pueden acercar y tener algún tipo de resultado, algún tipo de investigación. Si agudizamos la imaginación, si usamos inteligencia artificial y si pensamos en qué resultado necesitamos, no solamente en qué metodologías habitualmente utilizamos. Muchas gracias. Gracias.